Hola a todos, hoy vamos a resolver un problema de parcial para nuestra clase de repaso de dinámica. En este caso elegí un ejercicio del recuperatorio del primer parcial correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019, tomado el turno mañana. El problema dice: el sistema de la figura asciende por un plano inclinado con una aceleración desconocida por la acción de una fuerza F de 400 Newton aplicada al bloque 1. Las masas de los bloques son M1 20 kilogramos y M2 15 kilogramos respectivamente. No hay rozamiento entre los bloques y el plano inclinado. Nos piden calcular el valor de la aceleración del sistema y en el ítem B el valor de la fuerza de contacto que existe entre ambos bloques. De la misma manera que vinimos trabajando, el primer paso es decidir un sistema de referencias. Como estamos trabajando con un plano inclinado, la forma más fácil de simplificar las cuentas es elegir un sistema como el que yo dibujé en la figura. No es un sistema convencional, pero tiene la característica que el eje de las X es paralelo al plano inclinado. Este eje va a traer muchos beneficios desde el punto de vista de la resolución del problema, y por eso es que lo elegimos. Por otro lado, dado la naturaleza del problema, fíjense que la fuerza externa aplicada está aplicada sobre este cuerpo y todo indicaría que este sistema está ascendiendo. Por lo tanto, resultaría natural tomar como positivo todos aquellos vectores que tengan su sentido hacia la derecha. Por ese motivo yo definí que en sentido positivo para los vectores va a ser hacia la derecha. Y luego, por costumbre, tomé que todo aquello que vaya hacia arriba en el eje de las Y también sea positivo. Estos dos bloques están uno pegado al otro, por lo tanto va a aparecer una fuerza que va a ser de carácter de contacto. Va a ser una fuerza de contacto por la naturaleza de la interacción entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Como todas las fuerzas vienen de a pares, esta fuerza de contacto no va a ser la excepción, por lo tanto la van a sufrir o la van a sentir tanto el cuerpo 1 como el cuerpo 2. Esto quiere decir que en el diagrama de cuerpo libre de cada uno de estos objetos, esta fuerza de contacto deberá participar. Para recopilar un poco, los datos que tenemos en este problema son que la fuerza F aplicada solo sobre el cuerpo 1 vale 400 Newton, que no hay rozamiento entre los cuerpos y el plano, conocemos las masas, conocemos el ángulo de la rampa con la horizontal, y las incógnitas van a ser la aceleración del sistema y la fuerza de contacto. El siguiente paso es escribir el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos involucrados. Fíjense que los objetos los represento por un punto, acá estaría el cuerpo 1 y acá estaría el cuerpo 2, y fíjense que lo que hice fue referenciar todas las fuerzas involucradas al origen. Por ese motivo, la fuerza externa aplicada ahora aparece dibujada acá. Está bien, porque lo que hice fue que el inicio de la flecha coincida con el origen que yo definí y obviamente manteniendo la dirección y el sentido como en el problema se indican. Por otra parte, fíjense que acá me aparece la fuerza de contacto. Esta es la fuerza que el cuerpo 2 ejerce sobre el cuerpo 1 y en este caso su sentido es hacia la izquierda, es esta flecha rosa que aparece aquí. En el eje Y va a aparecer la fuerza normal porque el cuerpo 1 está apoyado sobre la rampa, por lo tanto hay una interacción entre la rampa y el cuerpo 1. Y por otra parte, la fuerza que nunca nos podemos olvidar es el peso, que es la interacción de la Tierra con el objeto. Ahora, fíjense que el peso es la única fuerza de este sistema que no coincide con el eje, con los ejes que yo definí. Entonces, lo que tenemos que hacer de alguna manera es que esta fuerza peso llevarla a los ejes. ¿Cómo hacemos eso? Descomponiendo el vector peso.
Por ese motivo, cuando lo descompongamos, va a aparecer una componente en Y, que es esta flecha de acá, y proyectándolo hacia el eje X aparecerá una componente en X, que es esta flecha amarilla. Análogamente, para el cuerpo 2, hacemos el análisis de las fuerzas que están aplicadas sobre ese cuerpo. Aparecerá la fuerza de contacto, que es la interacción que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2 por estar uno pegado al otro. Va a aparecer también la normal, porque el cuerpo 2 también está apoyado sobre la rampa. Va a aparecer el peso, porque el cuerpo 2 también tiene masa y también se siente atraído por la tierra. Y análogamente al cuerpo 1, también vamos a tener que hacer la descomposición del vector peso. Para hacer la descomposición del vector peso, vamos a tener en cuenta que el ángulo que mis ejes forman con la rampa está ubicado aquí, y por otra parte van a valer las mismas relaciones trigonométricas con las cuales venimos trabajando, porque fíjense que aquí se formó un triángulo en rectángulo, por lo tanto valen las mismas relaciones trigonométricas que ya estuvimos usando en tiro oblicuo. Y fíjense que en este caso el peso en Y es el cateto adyacente de este triángulo, y por lo tanto la relación trigonométrica que lo va a relacionar con el ángulo va a ser el coseno. Entonces las componentes de peso Y para ambos cuerpos van a ser el peso por el coseno de 30 grados. Por otro lado, el peso en X, fíjense que es este vector de acá, y no es adyacente, sino que es opuesto, está enfrentado a este ángulo. Por lo tanto, las componentes de peso en X van a ser escritas como peso por seno del ángulo. Una vez que tenemos identificadas todas las fuerzas aplicadas sobre cada uno de los objetos, el siguiente paso es escribir la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la suma de fuerzas aplicadas sobre un objeto es igual a su masa por la aceleración. Vamos a escribir una ecuación de segunda ley para todas las fuerzas en X y una ecuación de segunda ley para todas las fuerzas en Y, y esto lo vamos a repetir para cada uno de los cuerpos involucrados. Así, fíjense que para el cuerpo 1, la sumatoria de fuerzas en X va a estar compuesta por la fuerza externa, la fuerza de contacto y la componente de peso en X. Cada una de estas fuerzas las escribimos respetando el sistema de referencias y la convención de signos que definimos al principio del problema. Y esta sumatoria va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Fíjense que yo acá discriminé entre aceleración en X y aceleración en Y, pero hay que tener en cuenta que este sistema se está moviendo solamente sobre el eje X, con lo cual esta aceleración después la vamos a poder llamar genéricamente aceleración, y en Y, por ese motivo, este término termina siendo igual a 0, porque no hay aceleración en el eje Y. Y bueno, para la ecuación en Y, escribimos la sumatoria de fuerzas involucradas, en este caso es la normal y el peso, y esta sumatoria está igualada a 0. Análogamente, para el cuerpo 2, tenemos que la sumatoria de fuerzas involucra la fuerza de contacto y la fuerza de peso en X, y en el eje Y la sumatoria de fuerzas involucra su normal y el peso. Como las ecuaciones que nos interesan en este problema son las ecuaciones sobre X, las particularicé llamándolas ecuación 1 a la ecuación del cuerpo 1 y ecuación 2 al cuerpo 2. Recién ahora estamos en condiciones de resolver lo que nos pide el problema. Entonces, fíjense que si nosotros comparamos las dos ecuaciones de Newton en X para ambos cuerpos, tanto la fuerza de contacto como la aceleración son un término común a ambas.
Por lo tanto, yo puedo trabajar con esas dos ecuaciones como si fuera un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. En este caso, lo que decidí hacer es sumar ambas ecuaciones. Entonces, fíjense que los primeros tres términos, estos de acá, corresponden al cuerpo 1, y lo que hice fue sumarle la ecuación del cuerpo 2. Y esto va a ser igual a masa por aceleración. Cuando sumo estas ecuaciones, obviamente sumo a ambos lados de la igualdad. Por eso acá me aparecen las masas sumadas y por eso acá me aparecen todas las fuerzas involucradas sumadas. Desarrollando un poquito más, porque ya sabíamos cuánto valía el peso en X para ambos cuerpos, y aquí en este término sacando factor común, porque dijimos que la aceleración es la misma para ambos cuerpos, por lo tanto la puedo sacar factor común, y despejando la aceleración de esta expresión, llego a esta expresión analítica, que luego reemplazando por los valores que conozco, que son todos, encuentro que la aceleración del sistema es de 6,42 metros sobre segundos cuadrados. Luego, para hallar el valor de la fuerza de contacto, como dijimos antes, la fuerza de contacto también va a aparecer en ambas ecuaciones, porque es una fuerza que afecta a ambos cuerpos. Por lo tanto, en principio podría elegir cualquiera de las dos ecuaciones para trabajar. Yo elegí la del cuerpo 2, que es esta de aquí, y fíjense que ya tengo todos los datos para responder la pregunta. Lo único que tengo que hacer es despejar la fuerza de contacto. En este renglón está despejada analíticamente, y como ya conozco todos los datos, reemplazo cada magnitud por su valor y encuentro que la fuerza de contacto es de 171,4 newton. Eso es todo. Cualquier duda que no se haya entendido o duda con otro ejercicio, pueden asistir al foro de ejercicios. Allí los estaremos esperando para responder todas sus consultas. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo video.